Ahí está. ¿En qué son los sistemas de información? ¿Qué tipos de sistemas de información existen y para qué sirven, ¿no? Obviamente, todo esto sigue siendo actual, los sistemas de información siguen existiendo. La diferencia es cómo se van ahora enriqueciendo. Saber los sistemas de información tienen integral la inteligencia artificial, ¿no? Y empiezan a trabajar con inteligencia artificial, empiezan a trabajar ya hace varios años con Big Data, con Internet de las Cosas. ¿Cómo se va todo eso de alguna manera acoplando, ¿no?, los sistemas de información? Pero todo esto surgió ante la necesidad de las empresas de tener sistemas centralizados con toda la información, ¿no? Entonces, volviendo un poquitito a la definición, un sistema de información son conjuntos de sistemas organizados que sirven para colectar, procesar y almacenar la información, ¿sí? Estos sistemas tienen recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos. Todo el sistema de información incluye todo, ¿no? Y obviamente está el sistema de información tecnológico propiamente dicho, que es el que toma la información, la procesa y después la distribuye y la almacena, ¿no? Tenés una entrada, un proceso y después una salida, que es el almacenamiento y la salida en sí, ¿sí? Esta información, ¿para qué sirve? Como decíamos en la clase pasada, para tomar decisiones. O sea, a vos, la información que vos podés tener en una organización, lo más valioso que tenés es poder tomar una decisión. Y absolutamente todos los sistemas de información. Vos decís, bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Qué decisión tomo yo con el sistema de soporte no de la cadena de provisiones? Y si tenés que, no es una decisión astronómica en cuanto al curso de la empresa, pero sí saber si tenés que reponer o no algún material, ¿no? ¿De qué te sirve el CRM? ¿Qué información puedo tomar? Bueno, ¿qué le vendo a cada uno de mis clientes? ¿De qué te sirve ya un sistema de información MIS o EIS, ¿no? Los que son para la gestión, ahí sí, son los que están diciendo todos los números de la compañía, todo. Entonces, eso sí te sirven para tomar decisiones más del estilo de objetivos o de compañía en sí. Pero de todos los sistemas de información, vos estás tomando una decisión. Y si lo llevo un poco más, la realidad es que esta materia es como un poco más específica, que quizás cuando doy PP1, que la puedo abrir si vemos gestión de proyectos, pero sí, a mí lo que me pasa un poco es que el conocimiento de lo que veamos, dependiendo qué tanto les gustó, qué tanto están interesados en la materia, o qué tanto me entendieron a mí, se van a acordar un poco más o menos. Y está bien, porque lo importante es cómo se preparan, o sea, cómo les sirve la materia a ustedes para después poder aprender cosas, no tanto el contenido en sí. Entonces, lo que me pasa un poco con esto es pensar, sacarlo un poco de los sistemas de información y llevarlo al trabajo de cada uno, al trabajo diario. Seguramente ya muchos de ustedes estén trabajando en sistemas. Entonces, si lo pones, todo lo que haces en tu día a día, todo en algún punto es relevante para tomar alguna información, para tomar alguna decisión, perdón. Y si te vas un poco más fuera del trabajo, en tu día a día, en tu vida, todo lo que haces continuamente es tomar decisiones. Y esas decisiones de me levanto, sigo durmiendo, de cómo esto, cómo aquello, lo vas haciendo en función a la información que tenés. O sea, toda la información de que son las 6 me tengo que levantar. Toda la información que tengo que ir a trabajar, me ponen la ausente, tengo que... Entonces digo, llevándolo a algo bastante ridículo, entre comillas, como para ver esa... ¿Por qué es tan importante la información en los sistemas de información en las organizaciones? Porque todo el tiempo las organizaciones tienen que tomar decisiones que quizás nosotros como colaboradores no nos llegan tanto, esas decisiones que toman a nivel empresarial como a nivel de dirección o a nivel... Pero todo el tiempo están tomando decisiones en función a la información que nosotros le damos, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante, y por esto, como decía Lucas Campo, que traímos al principio esto de que es importante que sea verídica, que es importante que esté en tiempo real, ¿sí? O sea, podés tener, como yo les decía la vez pasada, hay muchísimos reportes en las organizaciones que se toman D-1, muchísimos que se toman mes-1, porque vos tomás toda la información del mes, entonces yo estoy a 26 de agosto, tengo cerrado el mes de julio, ¿no? Entonces hay diferentes informaciones que uno las usa para comparar, esas cosas que pueden ser, pero después hay cosas que las necesitas a tiempo real. Entonces, bueno, que sea verídica, que sea rentable, que tenga sentido. Si yo te pregunto cuál es tu nombre y vos me decís Luis Blanco, es verídico y tiene sentido, ¿no? Ahora, yo te pregunto,
¿dónde queda el terciario? Vos me decís Luis Blanco, es verídico, pero no es relevante. Estás preguntando dónde queda el terciario, no tu nombre, ¿no? O sea, por esto es importante, bueno, todas esas características de la información, ¿no? Y después, ¿cuáles son los conceptos importantes? Obviamente facilitan la gestión eficiente. Piensen que antes a veces se tomaba información, no sé, por ejemplo, cualquier cosa que vos estés anotando, una agenda de turnos, una agenda de cuando vos lo hacías manual, era muy difícil tomar una información en función a eso, porque no podías comparar, porque no podías hacer, hoy cualquier pequeña base que tengas de lo que sea, hasta de una agenda de turnos te sirve para ver en qué momento del día tenés más ausentismo, en qué momento del día tenés más pacientes, entonces puedes elegir en qué horarios vas a trabajar, ¿no? Entonces digo, o sea, tenerlo sistematizado, obviamente es mucho más fácil ese procesamiento. Y ni hablar la salida y el almacenamiento, ¿no? O sea, almacenar libros y libros y libros y libros de información. Entonces, lo que ayuda es, como decíamos recién, a mejorar la toma de decisiones y a incrementar la eficiencia, ¿no? O sea, de repente a todos nos habrá pasado tener que buscar papeles y papeles y papeles. Yo me acuerdo que decían, busca el remito de tal factura, estabas buscando ahí los papeles de los remitos y ahora es entrar en un sistema y te sale, te acordás más o menos la fecha y lo buscas, ¿no? Entonces, te buscas biblioratos y biblioratos y biblioratos. Entonces, obviamente, es mucho más eficiente tener sistemas de información, ¿sí? Esto un poco está relacionado a cómo surgieron, a cuál fue hoy, es como no podemos concebir una empresa que no esté sistematizada. Podemos hablar después, como vimos la clase pasada, las empresas lineales, las empresas que tienen plataformas, pero así sea la pyme más chica, lineal o cualquier emprendimiento, está sistematizado. ¿Sí? Tenés un WhatsApp en el que recibís posiblemente los pedidos, te haces un pequeño Excel, una base. Yo tenía un director que mi jefa quería todo el tiempo hacer Power BI, aprender Power BI, empezar a usar Power BI, y teníamos esos Excel que era un engendro en Frankenstein, y ella estaba indignada con nuestro... Y yo estaba fascinada con mi Excel que era un Frankenstein, porque también no entendíamos 3 o 4, tenía 200.000 versiones, porque cada vez que me tocaban algo, pues estaba compartido en SharePoint, se rompía todo, pero era... O sea, lo entendíamos 3 o 4, que sabíamos las fórmulas que habíamos metido y traía cosas. Y él decía, la bolsa de valores se maneja con Excel. Entonces era como, mientras ustedes tengan toda la información ahí y lo entiendan y todo, después obviamente se fue perfeccionando, pero estábamos recién empezando con toda la gestión de portfolio, metodologías ágiles, y había un montón de cosas previas antes que... Y la realidad es que hasta un Excel era un sistema de información, porque no saben todo lo que había ahí adentro y cómo se iba trayendo de solapa a solapa, pesaba un montón. Pero eso, ¿no? Entonces, Incluso sí, hasta el Excel evolucionó y te permite hacer como informes hoy en día. sí, y tiene, la Ya no verdad sé que si esos sí. bordecitos que hacías en una época. No, yo no trabajo tanto con Excel, pero ahora está también de inteligencia artificial integrada y las fórmulas, todo, ya no hay que pensarlas como antes. Yo me acuerdo que las fórmulas las tenía que googlear, algunas no las conocía todas. Entonces, cuando tenía que traerme de una sola para otra, o hacer un if, o hacer un... La realidad es que un poco O me alguien te tenía resonaba que de, decir, alguien que ya lo había hecho te tenía que decir cómo lo hacía y vos la adaptabas. claro, tal cual, o lo googleaba, y después algunas cosas, por ejemplo, está bien, los paréntesis y todo, pero un if era más o menos lo mismo que habías visto en programación, entonces si bien yo no soy una asa en la programación y después la materia siempre que más me costó, pero había cosas que por suerte de esas cosas me acordaba, entonces algunas cosas así las iba sacando, pero la verdad es que tenías que buscar alguna fórmula que alguien haya hecho o San Google, y ahora la verdad es que si entras a Drive, Google tiene Gemini incluido en Google Drive, digamos, en los sheets de Google, y, y lo mismo, Copilot seguro está metido en Excel. Yo la verdad es que no estoy en tanto así con eso, pero ahora de ser mucho más fácil hacer reportes todo. Y está buenísimo empezar a sistematizar esos trabajos, ¿no? Ayer el otro día me estaban presentando un reporte de un área en el que sacaban de una herramienta, que ahora está muy relacionado a lo que vamos a ver ahora, sacaban de esa herramienta toda la información de todos los tickets que trabajaba un área. Y esta persona quería hacerlo por horario, tiene un turno que va de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces quería saber cuántos tickets gestionaba cada turno, ¿no? ¿Por qué? Porque a futuro, seguramente, si alguien quiere, hay que recortar algún turno, le puede decir, no, mira, todos los turnos gestionan ticket. Y en el caso de que le digan, no me importa, sí o sí tenés que recortar un turno, poder saber qué turno trabaja menos, ¿no? Es todo, 100%, cualquier cosa que hagas es para tomar alguna decisión a la larga, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y entonces, nada, la herramienta no te daba esta información. Entonces él extraía, o sea, te daba
no podías hacerlo en el dashboard de la propia herramienta, ¿no? Entonces, lo que te va a ver un Excel, que vos podías tirar una fórmula como hacíamos antes y sacar el gráfico. Y él agarró el Excel, lo subió a la inteligencia artificial, no me acuerdo si a Copilot, que es la que tenemos, y le dijo, haceme tal turno, tal turno, tal turno, tal turno, y lo hace perfecto, y te arma el gráfico de torta, y te lo arma, ¿no? Entonces, la realidad es que tiene herramientas que te hagan, que vos le puedas subir la información cruda, y te devuelvan el reporte sin necesidad de estar en Excel o de conocer, la verdad es que ayuda un montón. Uno tiene que saber qué es lo que quiere y cómo pedirlo, después validar que más o menos los números den, ¿no? Pero la realidad es que está bueno y hoy empieza a estar integrada en un montón de sistemas de información. Entonces, un poquito de historia muy corta para ver que en realidad no es tan nuevo. O sea, obviamente esto no es nuevo, ¿no? Hablamos de información desde la primera computadora, pero de alguna manera todo lo que es sistemas de información que se utilizan para sacar información empieza en 1960 con los sistemas de procesamiento de transacciones, que es cualquier tiquetera online que podamos conocer. O sea, vos, no sé, trabajás con Jira en tu empresa para cargar ticket, cargas un incidente, cargas un SR, bueno, es un sistema de procesamiento de transacciones. Se usan en las organizaciones en el nivel operario, en el nivel más bajo, ¿sí? Porque es donde hay alguien, tiene que haber un CSR cargando información, subiendo, alguien, ¿no? A veces si vos cargas tu propio ticket, sos vos mismo el que está subiendo la data, pero toma la información de un recurso que se le está cargando. No toma la información de otro sistema de información. Entonces es como, si hablamos de una pirámide jerárquica, en la que tenés quizás el área de operaciones, un área de gerencia y un área de la alta dirección, los TPS están en la base, ¿sí? Porque necesitas a alguien que esté cargando toda la información. En el origen de la información, digamos. Bien. Después, en 1970, empieza a aparecer los sistemas MIS, que es Management Information System, que estos ya son los que se utilizarían en este segundo nivel de esa pirámide, que serían los niveles gerenciales, ¿sí? Estos MIS no toman la información de alguien que se la esté cargando, la van a tomar de un sistema de TPS. Entonces, si vos tenés un sistema para que te haga, y obviamente lo muestra, yo de los sistemas TPS puedo sacar reportes, como yo decía recién, este compañero tuvo que sacar un reporte de Jira y lo subió a la inteligencia artificial. Jira le dio un export en un Excel. Lo que hace MIS es mostrar, hacer dashboard, ¿sí? Lo que hacen los Management Information System es hacer los dashboards para que sean mucho más visuales, porque a un gerente le das un Excel y nada, o sea, visualmente tiene que ser la información mucho más rápida, mucho más accesible, que puedan ver mucho más gráfico. Bueno, ver un gráfico de tortas, la diferencia entre los porcentajes de una cosa y otra. Y en el 80 surgen ya los sistemas de información para la alta dirección, que son sistemas mucho más avanzados, que también toman la información de los sistemas de transacciones, que todas las transacciones puede ser un sistema de venta, dije Jira porque es el que a mí se me ocurre, pero en realidad no tiene que ser solamente la carga de un ticket por un incidente, por un cambio o por una solicitud, ¿no? Que se quiera hacer en la organización. Sistema de venta, sistema de marketing, los CRM, que después los vamos a ver, ¿no? Los sistemas para gestión de clientes. Todos los sistemas que hay un recurso humano cargando información son sistemas de transacciones. Todos los sistemas que procesen transacciones, que pueden ser transacciones de ventas, transacciones de clientes, y después de ahí los MIS y los Executive Information System o los sistemas para soporte de decisión system, soporte system, no sé en inglés, pero por ahí, estos sistemas, los ejecutivos o para la toma de decisiones, van a sacar la información también de los sistemas de procesamiento de transacciones, pero obviamente está mucho más procesada para tomar decisiones. Y también lo que empieza a pasar a medida que va subiendo en la pirámide ejecutiva es que la información empieza a ser más blanda, ¿sí? Cuando vos estás en un nivel más, me sale la palabra operario, pero no es operario, pero un nivel más bajo en la pirámide jerárquica, ¿no? Las decisiones, vos por ejemplo vas a un call center y a vos te llama alguien y el CSR, el que atiende el call center, tiene una lista que dice, si te llaman porque no hay internet, pediles que reinicie, si te llaman no sé qué, entonces como que la decisión que toman depende de lo que le dicen, lo que tienen que hacer lo tienen anotado. O sea, las decisiones son como mucho más acotadas, ¿no? Y además que tiene cosas confidenciales, porque yo veía en base de datos que, por ejemplo, a veces los que son de seguridad no lo hace uno, vos le explicás y todo lo demás, y ellos lo hacen, lo de seguridad. No, tal cual, y también las cosas a las que pueden acceder son menos.
pero sin llegar a eso, como para entrar un poco más en el tema de la información que tienen y cómo la usan cada uno y también cómo les llega, es mucho más acotado, ¿no? Las decisiones que pueden llegar a tomar. Incluso yo puedo sacar un reporte en la organización y lo mando y es así como está y punto, ¿no? En cambio, y es que los datos son mucho más binarios, es lo que está y yo te lo pongo y la información, si yo tengo 3 recursos a la noche y 1 a la mañana, te puedo decir que se trabaja más de noche que de mañana, está. En cambio, a medida que empieza a subir en esa pirámide, ¿no?, de jerarquía, si bien los datos están, también empiezan a jugar mucho más las decisiones con, bueno, ¿y qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que veo a mi alrededor? Entonces, la información es súper importante porque los ayuda para tomar estas decisiones, también para elegir un poco el camino al que ir, pero son decisiones mucho más blandas, por decirlo de alguna manera, que están tomando decisiones que no está tan escrito como si te llaman y te dicen que no anda internet, reinicia. Si te llaman y te dicen que no pueden entrar al correo, pediles que blanqueen la contraseña, o blanqueales vos la contraseña, ¿no? Como no son así. Listo, pasa esto o esto. En los niveles obviamente mucho más jerárquicos es un poco más elige tu propia aventura, ¿no? Entonces, la importancia de estos sistemas que te traigan toda esa información, pero que también la comparen, hagan métricas, que sean sistemas mucho más flexibles, ¿no? En ese sentido. Y que sea, obviamente, mucho más visual, mucho más, que no sea contexto, todo mucho más gráficos, barras, tortas, comparaciones con meses anteriores, comparaciones con periodos anteriores, comparaciones con otras compañías, ¿no? Esos son los 3 sistemas, TPS, MIR y los EIS o los DSS, que se usan para para gestionar las organizaciones. ¿De dónde toman toda la información? Bueno, de estos que vamos a ver ahora, los sistemas de información que se llaman RP, que son parte de procesamiento de transacciones. Después, en 1990, surge ya los sistemas integrados, ¿sí?, que son los Enterprise Resource Management, que es, ok, ya, Process no Management, perdón, veníamos con el Management, ya no me sirve tener un sistema de gestión de ventas, un sistema de gestión de, porque cuando tengo que hacer un reporte, cuando tengo que hacer algo, tengo todos sistemas separados. El que está gestionando ventas está haciendo acá, el que está gestionando. Entonces, empieza a surgir la necesidad de tener sistemas unificados, de tener todos los sistemas de la compañía unidos en una misma base de datos. Porque entonces, por ejemplo, yo la verdad es medio aburrido, pero yo los uso ejemplos de tipo, es el que conozco, pero ponele, y pasan seguramente en muchas organizaciones, el empleado es en un punto empleado y en un punto cliente, ¿no? A nosotros nos dan DirecTV como beneficio el 80% de precio, ¿no?, que se paga, o sea, el básico lo tenemos muchísimo más barato, con un 80% de descuento. Entonces vos sos empleado y obviamente tenés el producto, la mayoría, creo que el 99% lo tenemos. Entonces la realidad es que vos sos cliente, o sea, vos sos empleado por un lado, pero a la vez pasaste a ser cliente en algún punto. Entonces te están llegando todo lo que está cruzada esa información. Y si vos no tenés un sistema con una base de datos que te lo unifique, vas a estar haciendo promociones de empleado, por otro lado estás haciendo cosas de cliente. Entonces acá tenés posibilidad de tomar decisiones de, bueno, que es cliente empleado, ¿qué promociones le puedo dar? ¿O qué no le doy? ¿O qué hago? ¿O qué no hago? Eso hay un montón, eso es como un ejemplo, hay un montón de cosas para las cuales, obviamente, y además porque guardar la información tiene costo. O sea, no es que como no tenés que alquilarte un cuarto, un depósito, un lugar enorme para guardar biblioratos y biblioratos, que seguramente era mucho más costoso, no tiene un costo. El almacenamiento en la nube es caro. Y tener bases de datos gigantes con un montón de memoria y un montón de CPUs y para tener información redundante, repetida, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, la realidad es que poder hacerlo más eficiente es mucho más rentable. Entonces, ahí empieza a surgir esta necesidad y además es escalable, un montón de cosas que vamos a ver ahora cuando vayamos viendo uno por uno, ¿no? Y los CRM surgen como necesidad de empezar a gestionar a los clientes. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos eso, pero se estudió que tener un cliente es mucho más rentable que salir a buscar uno nuevo, ¿sí? Conseguir un cliente nuevo. ¿Por qué? Porque tenés que hacer promociones, porque tenés que hacer... Entonces, todo el esfuerzo que tenés que hacer, toda la inversión económica que tenés que hacer para conseguir un cliente nuevo,
te conviene hacerla para mantener contento a un cliente que ya tengas. ¿Por qué? Porque salir a buscar, cuando vos salís, y esto lo vemos todos, y es lo que nos enoja a todos, que ves papeles por todos lados, empapelando la ciudad, que te dice, venite a DirecTV o venite a Fiverr, del básico inicial 8.000 pesos. Y vos decís, yo pago el básico 30, ¿por qué? Entonces, y te llamás y decís, che, yo lo quiero, no, pero es una promoción para clientes nuevos. Bueno, me voy de baja y volveme a contratar, no sé. O sea, un cliente nuevo es más costoso que el cliente. Entonces, al cliente que vos ya lo tenés, ¿cómo lo mantenés? Con promociones, con producto postventa, con... O lo maltratas un poco, que también pasa. Sí. No, y toda esa información te la van dando necesitaban un lugar donde gestionar toda la información del cliente. Entonces después para el día de tu cumpleaños te llega, hola, es tu cumpleaños, tenés una bebida en Starbucks para tomar por este mes, hola, es el mes de tu cumpleaños, tenés un 25% en Carrefour si compras acá, hola, tenés un 2x1 en... Y te van pasando información así porque tienen la información de cuándo es tu cumple, de cuándo... Por ejemplo, perdón, también Sí. como Mercado Pago puede ser también que te promociona cada fin de semana, tenés un delivery y tal. Sí, es obviamente dependiendo de las cosas, de lo que uno consume. Yo soy vegetariana y no me hacen llegó la hamburguesa y la realidad es que muchas veces me llegan promociones de comida vegetariana porque saben que yo pido eso en pedido ya, ¿no? O de repente la que contaban por otra vez y la que todos hacemos, que entraste a buscar algo y te llega por todos lados eso que entraste a buscar. Y después empieza a aparecer ya en los 2000 lo que es Big Data, Business Intelligence y todo lo que es computación en la nube. ¿Sí? Computación en la nube un poco más adelante, pero más o menos también en la década del 2000. Big Data son estos almacenes gigantes y gigantes y gigantes de datos, ¿no? Obviamente virtuales, y Business Intelligence es empezar a meter inteligencia de negocio, ¿no? Estos sistemas y empezar a gestionar la información de otra manera, dándole como un sentido 100% a negocio, ¿no? Cuando yo entré a DirecTV y me decían, tenés que bajar la información de BI, tenés que entrar a BI, yo creí que BI era el nombre del sistema. Entonces, por lo menos nos sirve para que cuando entremos a trabajar a algún lugar sepamos que BI significa Business Intelligence y que es un tipo de sistema de información, no el nombre del que usabas en tu empresa en particular. Y obviamente hay un montón más de evolución, como le decía, tengo que actualizar y tengo que agregar Internet de las Cosas, que después en los otros slides está Internet de las Cosas, está la inteligencia artificial, empezaron a surgir un montón más de cosas que están relacionadas a sistemas de información. Y obviamente, desde los sistemas que únicamente se encargaban de procesar datos, ¿no? Como los sistemas transaccionales, hoy estamos hablando de sistemas integrados como los ERP, concentrados simplemente en tener información que a la empresa le sirva, ¿no? Información realmente estratégica para la empresa. Muy bien. ¿Cómo? No. Perdón. ¿Está acá alguna duda, alguna consulta? Muy bien, seguimos. Vamos bien. Esto es un poco lo que veíamos antes, pero vamos a entrar un poquitito más en detalle de cada uno. ¿Cuáles son los Transaction Processing System? Son aquellos que registran transacciones diarias. Puede ser un equipo, ¿no? Ventas, giras, ¿no? Esas tiqueteras que tienen las organizaciones. Los Management Information Systems son aquellos que proveen informes periódicos. Por ejemplo, como decía, pueden ser informes diarios, informes a D-1, informes a mes -1, ¿no? Pueden ser ejemplos de informes financieros, informes de gestión de trabajo, esta información se la dan a las áreas de gerencia. Y todo lo que es Executive Information System o Executive Support System son aquellos que sirven para apoyar las decisiones, para tomar decisiones, y la usan los altos ejecutivos. Entonces, por ejemplo, planes de control, sistemas e informes estratégicos, toda esa información que surge, ¿no? Y que ya no hay alguien haciéndola, sino que es un dashboard que vos lo ves en un sistema y que lo podés ir actualizando y está en, ¿cómo se llama? En tiempo real. Estos tres se siguen usando, obviamente hay un montón. Hay uno que se llama MIS, Management Information System, que vos entras ahí y tenés toda la información que estaba en su momento, creo que era de IBM y estaba linkeado al sistema de transacciones de IBM y vos cargabas ahí toda la información y después te la traía y vos ibas sacando, bueno, los tickets, cuántos se habían vencido, cuánto... y como eso hoy hay un montón de millones, pero bueno, y se usan un montón. Cada una, hoy por hoy, los sistemas de transacciones muchas veces te trae, por ejemplo, vos
y volvemos al mismo porque creo que es uno que usa bastante, pero vos tenés Jira y tenés la parte de dashboard, tenés, bueno, listo, tenés el sistema de transacciones, pero a la vez tiene también incluido el Management Information System, ¿no? En el que vos podés tomar automáticamente desde ahí la información del TPS y mostrarla gráficamente en un dashboard y tenerla actualizada y poder buscar si querés información de un mes atrás, de un día. Muy bien. Y ahora vamos a empezar en los que habíamos hablado recién, que eran estos ERP y CRM, los Supply Chain Management. Entonces, estos Enterprise Resource Planning, ¿para qué sirve? Son sistemas integrados, ¿no? Sistemas de información integrados, donde vos tenés un corazón del sistema, que es la base de datos, y después todos los sistemas, como si fuese un solo, donde vos tenés la base de datos en el centro, y después todos los rayos pueden ser todos los demás sistemas de información que están linkeados a este ERP. Entonces, lo que hacen es integrar todas las funciones de tu compañía, que obviamente no va a ser lo mismo si vos tenés una pyme que si vos tenés una empresa gigante. Vas a tener muchos más sistemas dependiendo de las áreas que abarque. Lo que tiene de beneficio, que vamos a ver, es que son escalables. Vos podés tener 2 sistemas unidos con una base de datos y después ir agregando un tercero, un cuarto, un quinto, ¿no? Como que se va haciendo cada vez más escalable. Y cada partecita de este ERP tiene solamente las funciones de su departamento, ¿sí? Pero a la vez, este sistema tiene todas las funciones de todos los departamentos de la compañía que están integrados. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente es mucho más eficiente, es mucho más económico, porque el almacenamiento es más económico, entonces en un punto, dependiendo de tu organización y de lo que pidas, va a ser siempre rentable. Y obviamente facilitan la toma de decisiones en tiempo real, porque tenés todo ahí en el momento, todo unificado, y puedes hacer una consulta que te traiga absolutamente todo, ¿no? Bueno, tenés SAP, Oracle ERP, Microsoft Dynamics, hay un montón de ejemplos, todas las organizaciones hoy tienen ERP, y lo importante, porque muchas veces lo que pasaba en las empresas es que cuando llegaban decían, no, bueno, vos tenés que tener este sistema y este otro, y lo iban armando, y medio como que la compañía tenía que empezar a acomodarse y empezar a trabajar en función de ese ERP. Y en realidad lo que sucede debería ser todo lo contrario. Que la persona que va a instalar este sistema en la organización, obviamente puede ser más costoso, pero que lo adapte a cómo trabaja hoy la organización, porque así va a funcionar realmente. Y como decíamos recién, si vos tenés una pyme donde tenés muy pocos empleados, por ejemplo, mi hermana trabaja en una empresa que acá en Argentina son 5 empleados, que lo que hacen es vender herramientas para agricultura, esas cosas, ¿no? Entonces venden herramientas, repuestos, las arreglan, entonces un mecánico, un vendedor, y mi hermana como administrativa, y el jefe y para de contar. Hacen todo con Excel. Van a tener un ERP, van a contratar un sistema para... No, tiene un Excel para... O sea, olvídate que tengan un DB, olvídate. Entonces, obviamente, estamos hablando de, dependiendo de la situación. A mí cuando de repente se ponía en su momento, te ponías a mirar la bibliografía, se usaba mucho hace unos años de poner ventajas y desventajas, ¿no? Y hay cosas que obviamente tienen ventajas y desventajas. Cuando estábamos hablando de sistemas de información, seguían un poco con esa costumbre de poner ventajas y desventajas, y vos decís, ¿y dónde está la desventaja en esto? No, obviamente tiene que estar alineado con el tipo de organización que vos tengas, pero si vos tenés una organización que necesita y que te sirve tener un sistema de ventas y uno de clientes, un sistema de ventas, un sistema de recursos humanos, bueno, siempre que eso te sea rentable, no hay desventaja. Sí, obviamente que necesitas, o sea, como desventaja siempre podía estar eso de, bueno, ya vas a necesitar a alguien que te dé soporte. Ya no puede ser vos con todo eso, o sea, si vos empezás a incluir un sistema de información, una base de datos, necesariamente necesitas a alguien que te haga el soporte de ese sistema. Entonces como que empezás a abrir un poco más el juego. Entonces sí, en todo lo que es sistemas de información o cosas así, como desventajas empiezan a surgir esas. Bueno, necesidad de tener a alguien que te haga soporte, no sos el dueño de quizás, depende del contrato que hayas hecho, pero quizás dueño de ese código, entonces si necesitas cambiarle algo o hacer algo, tenés que depender de un tercero. Entonces quizás esas pueden ser algunas desventajas, pero en realidad lo que vos siempre tenés que ver es que el sistema sea lo que vos necesitás. Siempre que el sistema sea lo que la organización necesita, un sistema de información que esté unificado, que es eficiente y que tenés toda la información en tiempo real de la compañía, y siempre va a tener ventajas, ¿no? Como te va a hacer muy competitivo en el mercado y a la hora de tomar decisiones.
Después venía otro que estuvimos hablando recién, que es Customer Relation Management, que en realidad son sistemas de gestión de las interacciones con los clientes, ¿sí? O sea, vos tenés un área que se encarga de contactar al cliente para darle promociones, para ofrecerle... Y lo que hace este sistema es gestionar todas esas interacciones. Entonces, y por eso yo a veces no termino de entender cuando te siguen llamando 18 veces por lo mismo. Y vos decís, pero yo ya te dije, a mí me siguen llamando para ofrecerme que me cambie de compañía de teléfono. Y yo no tengo, mi celular es el celular corporativo, o sea, no puedo tomar yo la decisión de cambiarlo. Entonces les digo, no, este es un celular corporativo. Y yo digo, ¿tanto te cuesta agarrar el sistemita por el que me estás llamando y anotar celular corporativo, no? Contactar. Y tanto le cuesta al que sigue leer lo que vos pusiste. Mira, te vas a reír. Me llamaron, me estuvieron persiguiendo un mes y medio de American Express. Sí. Y me termina diciendo una de las pibas, no, tenemos sistemas separados por oficinas. Y yo le dije, si la data mía como cliente, como crédito, la sacan todo del mismo lado, porque yo soy el mismo cuaso que gasta poco y no paga tarde, no puede ser que vos me llames de Panamá, otro me llame de Costa Rica y otro me llame de Buenos Aires por la misma estupidez. Cuando ya les dije dejar registro. Pero no. Sí. Pero no pasa, o sea, y también sé que hay diferentes áreas. Por ejemplo, el sistema CRM en DirecTV lo usa el que hace retenciones, el que se encarga de promociones, el que se encarga, pero el sistema es el mismo. Entonces, el que está haciendo una retención, el cliente le dice, no puedo quedarme, me tengo que dar de baja sí o sí, porque X motivo, lo tiene que dejar asentado. Entonces, el que después le tiene que hacer una promoción va a saber por qué esa persona... si a mí me llamaban para ofrecerme Flow, pues yo tengo FiberTel, y me ofrecían Flow. Entonces, todo el tiempo me lo querían bajar más de costo. Y en este momento una chica me llama y me dice, ¿por qué valor lo...? Evidentemente estaban haciendo el estudio del mercado, porque, si ahí te dejo, Lucas, porque recién estaban saliendo al mercado. Entonces, en un momento me dicen, ¿y por qué valor lo pagarías? Entonces yo le digo, yo por ninguno, pero porque a mí me lo dan gratis. O sea, por eso no te quiero contratar Flow, porque yo tengo DirecTV Go gratis. Entonces digo, ahora, no soy parámetro si vos estás haciendo una encuesta, porque quizás vos me decís en ese momento, no sé por cuánto, digo, era un valor súper económico el que me daban. Le digo, pero el tema es que yo te digo, ¿no puedes anotar que yo ya tengo? Y que no me voy a pasar porque te lo tengo gratis. Sí, Lucas, decime. No, por ejemplo, a veces con lo que estabas diciendo, los mundiales, por ejemplo, Antina te vendía la instalación, lo demás, cero gratis, Sí, o sea. tal cual. Antina, que Pero el hace tema es, mucho que no aparece y con el mundial, no sé, apareció tan de golpe, digo, no sí, sé. nombraste a Santina y me trajo algunos recuerdos viejos digo, para esto. Me trae recuerdos Santina, pero sí, tal cual. Y después, o sea, pero bueno, todas esas interacciones que tiene el banco con Luis, que tenía FiberTel conmigo, que tiene Antina que te ofrecía la instalación, todo eso tiene que quedar registrado en una herramienta de gestión de clientes. Y entonces, que a vos te llamen y te ofrezcan algo en función a lo que dijiste la última vez, en función a lo que sucedió, como cliente, a vos te deja mucho más satisfecho que te llaman para ofrecerte algo que ya dijiste que no querías. Y vos decís, pero no haces gestión de clientes. Entonces, la realidad es que los CRM son uno de los sistemas más importantes de las organizaciones. Pero el tema es que muchas veces no se usan bien, ¿no? O no están, o como decís vos, quizás cada área va a su parte y no están, porque estoy segura que American tiene un sistema unificado, o sea, tiene un RP, no me quepa ninguna duda, y estoy segura que la información del cliente está toda junta en el mismo lugar. El tema es que claro, cada uno debe no ver... puede ser que no la tengan, que no la vean de un lado al otro, es mentira. Por eso, el tema es que cada uno debe ver una partecita, o sea, no deben leer el mail completo, no por decirte, o sea, no deben leer toda la información completa, sino como, bueno, la parte que a mí me importa, yo tengo que retenerlo, tengo que vos decís, no, pará, pero yo acabo de hablar el otro día con el de ventas y ya le expliqué toda la situación, no es que me llame flaco de retenciones para tener que explicarle lo mismo. Pero bueno, como beneficios, obviamente se incrementa la satisfacción del cliente, si está bien usado, y después incrementa las ventas. ¿Por qué? Porque a tu cliente vos le podés vender cosas, ¿no? Como decíamos recién, un cliente es mucho más rentable que salir a buscar un cliente nuevo, fidelizar ese cliente es súper rentable. Entonces, la realidad es que incrementa las ventas. ¿Por qué? No solamente por lo que ese cliente te va a dar, sino también por lo que ese cliente te recomienda. ¿Qué necesidad de salir a hacer una publicidad o algo súper grande si vos tenés un cliente que te está recomendando? Si vos tenés un buen servicio de postventa, si vos tenés un buen servicio, seguramente te van a recomendar y sos, no quiero decir económico, pero tenés los precios competitivos y lo que sea, y digamos, de alguna manera vos te van a recomendar. Entonces un cliente se puede convertir en 5. Entonces, enfocá, eso es un poco lo que hablaban, ¿no? Los que se encargan de Customer Experience y todo eso, es enfocate en el cliente que ya tenés.
¿Y cómo? Bueno, a través de estos sistemas, ¿no? Obviamente en la parte después hay un cómo mucho más grande, que es toda la parte que se encarga de esto, ¿no? De experiencia del cliente y todo eso, pero bueno, obviamente en función del sistema de información fue, bueno, listo, necesitamos tener un sistema donde quede todo esto registrado, aunque después nadie lo use, pero un crack que se le ocurrió que estaría buenísimo tener este sistema, y nada, la verdad que sí, tienen todas las notas de cada una de las interacciones con el cliente. ¿Cuáles son los ejemplos? Salesforce, que es el que tiene Coca-Cola o tenía en su momento, HubSpot, Zoho, CRM, son todas marcas de diferentes sistemas de CRM. Y después SCM, Supply Chain Management, que tenés su SCM, que es la de Oracle, tenés diferentes, tenés SAP, SCM. ¿Qué es lo que hacen? Son los sistemas que gestionan la cadena de suministros. Piensen en almacenes gigantes y gigantes y gigantes con productos, o de repente antenas que tenés que ir a instalar, los decos que tenés que dejar, los controles remotos, o sea, todo eso tiene que quedar registrado en un lugar y tiene que haber un sistema que te gestione estos suministros, ¿sí? Que las bajas, las altas. Entonces, obviamente son sistemas de Supply Chain Management que están hace un montón de años y que todas las organizaciones grandes que tienen, cuentan con algún suministro por ventas, por instalación o por lo que sea, tienen diferentes sistemas, como digo siempre, puede ser de un Excel que vos hagas las altas y las bajas, puede ser de un mini sistemita que vos estés poniendo altas y bajas, o sistemas que ya automáticamente vos estás haciendo todo el circuito de instalación cuando el cliente te contacta y ya automáticamente te lo está descontando, te lo está poniendo que ya lo tenés para instalar, ¿no? Obviamente desde lo más básico hasta lo más complejo, pero son sistemas que sirven para esto, para gestionar la cadena de suministros de una organización. Entonces, obviamente, lo que hace es optimizar el flujo de productos, que no te quedes sin provisión, no te quedes sin el material. Por ejemplo, eso puede ser utilizado en los mayoristas, por ejemplo. Sí, tal cual. Y después reduce los costos y los tiempos de entrega. ¿Por qué reduce los costos? Porque no estás almacenando cosas que después quizás no vas a vender porque no tienen salida o por lo que sea y te quedan y se vencen o no las usás. Y por otro lado, reduce los tiempos de entrega porque lo que sí necesitas, sí lo tenés. ¿Sí? Entonces, obviamente, esos son los beneficios. Y los ejemplos eran, bueno, los que les dije al principio. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Y seguimos avanzando. No. Va tranqui. BI, que es esto de Business Intelligence, lo que hace es traer la tecnología y diferentes estrategias para tomar decisiones a partir 100% del análisis de datos. ¿Qué es lo que hace BI? Te dice, por ejemplo, no sé, en un supermercado analiza los datos de la venta de Coca-Cola y la venta de papas fritas. Entonces te agarra y te dice, y este ejemplo me lo dio cuando yo estudié un rey, y lo traemos acá en la clase, te decía, bueno, listo, se venden tantas Pepsi, se venden tantas papas fritas, pongamos una oferta que sea los sábados vendemos Pepsi y papas fritas, porque por los datos se sabe que los sábados la gente consume eso. Entonces, si vos pones una oferta de papas fritas y Pepsi o Coca-Cola y sabés que la gente consume eso, ¿a dónde va a ir a comprar la gente? A tu local, porque vos tenés eso en promoción y los demás no. Para dar un ejemplo, pero me lo acuerdo siempre porque es súper claro y como bastante. Entonces, lo que hace es eso, es tomar datos. Che, ¿cuántas papas fritas se venden durante... Un ejemplo bastante simple, ¿no? Pero ¿cuántas papas fritas se venden toda la semana? Mira, el sábado es el día que más se vende. ¿Cuánta gaseosa? Mira, el sábado es el día... Bueno, hagamos una promo y la lanzamos, entonces que los clientes vengan acá. Y no te van a comprar solo eso, después se van a comprar otras cosas. Bueno, eso es muy simplificado lo que hace Business Intelligence. Toma los datos, pero le pone inteligencia de negocio, ¿sí? Y no hay alguien atrás pensándolo, sino que te va diciendo así como, datos y cosas que a vos te sirven para tomar alguna decisión, hacer algún análisis de datos. Entonces, obviamente, lo que hace es darte información que vos puedas accionar. No te va a decir, vendiste 5 gaseosas, te va a decir, no, hace esto. ¿Sí? O sea, vos puedes accionar sobre la información que te da, porque está poniendo de alguna manera inteligencia a esa información. Y, obviamente, todo esto te sirve para ser más competitivo ante los demás. Como decíamos recién, si haces una promoción con las cosas que la gente consume, la gente va a ir a tu negocio y no va a ir a otro. ¿No? Cuando empezaron a salir los 2x1, y todo era 2x1, 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 ¿vos a dónde ibas a comprar? El que tenía lo que necesitabas a 2x1. Y después, naturalmente, terminabas comprando otra cosa, porque ahora quizás que tenés más online, haces eso de comprar lo que está en oferta de un lado, de otro, pero a veces vos ibas a hacer la compra de la semana o del mes o lo que sea, y no ibas a 5 o 6 supermercados diferentes. Ibas al que tenía en oferta lo que vos necesitabas y después comprabas ahí lo demás. Entonces, ¿y qué es lo que empezó a pasar? Empezaron a copiar todos los demás y surgió el 2x1 en todos.
Después ya una crisis empezó el segundo al 80, el segundo al 70, desaparecieron los 2x1, ¿no? Pero de alguna manera empiezan a tomar la información. Y esos 2x1 seguramente no eran aleatorios. Había una información que te decía qué producto poner al 2x1. Si pones un producto que no sale, y sí, te lo podés llegar a sacar de encima, pues es un producto que no sale, pero lo tenés al 2x1 y la gente puede pensar, y bueno, está barato, lo compro. Pero por otro lado, nadie va a ir por ese producto a tu negocio. Ahora, si pones un producto que tiene mucha salida, seguramente a ese producto le sacás un poco menos porque lo hubieses vendido igual, pero lo que hace es que la gente vaya a conseguirlo, a comprarlo ahí y te termina comprando otras cosas. Entonces, esa información accionable es la que te da VI. ¿Sí? ¿Qué producto tiene más salida? ¿Qué producto no? ¿Qué producto? Entonces, de ahí toma la decisión de qué productos ponerles ofertas. Y bueno, los ejemplos, hay Power BI, Tableau, QuickView. Hoy se usa mucho Tableau, Power BI es uno de que está... Y obviamente, ahora también atrás de Business Intelligence está la inteligencia artificial, ¿no? Que también te da un montón de toda esta info, le puedes subir reportes, cosas, digamos, y que está también linkeada hoy a estos sistemas. Entonces, este es un dibujo que la verdad que en toda mi presentación hermosa, hecha a mano por mí 100%, le plegué este gráfico porque es súper claro, pero es espantoso. En algún momento lo voy a acomodar, pero bueno. Esto lo que hice es, ok, ¿de dónde sacamos la información? De todos lados. Esto un poco lo veíamos la vez pasada, ver lo que está haciendo la empresa al lado. Está perfecto, no es copiarte de lo que está anotando el de al lado en una prueba. Es tomar algo que vos sabés que el mercado está funcionando. Entonces tenés, ¿de dónde toman la información las organizaciones? De los sistemas internos, el sistema de ventas, el sistema de gestión de clientes, el sistema de finanzas, el sistema de soporte, bueno, todos los sistemas internos de la organización. Después tenés todas las aplicaciones, que son aplicaciones internas, como puede ser Salesforce, que ya vimos que es un CRM, como puede ser SAP, que vimos que es un ERP, como puede ser Facebook, que, bueno, acá ya tendría que ser Instagram o TikTok, o ya que un poco desactualizado el Facebook, pero como puede ser la información de Facebook, como puede ser la información de Google, toda esa información que hay en aplicaciones, o también cualquier otro origen, ¿sí? Como puede ser información en la nube, información de que vos veas en otra organización, información de algún sistema de la compañía, bueno, diferentes, o sea, estos son todos los orígenes, digamos, la información de dónde la toman las organizaciones de todos lados, ¿sí? Dependiendo del sistema que tengas y de a dónde puede estar linkeado buscando esa información, puede ser de cualquier lado. ¿Qué es lo que hace? Eteles extrae esa información, transforma esa información y después la comparte, ¿no? Lo que hace es la carga en algún lado. En este caso, en un sistema, en un almacén de datos, ¿no? Entonces, esto es eso, extraer, transformar y cargar, por las siglas en inglés, extract, transform y load, y todo eso termina en una base de datos. Obviamente, como decíamos recién, hoy muchas de estas bases de datos son todas virtuales, ¿no? Son bases de datos en la nube. Toda esa información, toda esa base de datos, después, ¿para qué se usa? Bueno, la puedes usar con Business Intelligence, la puedes usar con Data Science, obviamente hoy con inteligencia artificial, y todo eso tiene un único fin que es mejorar la toma de decisiones, ¿no? O promover la buena toma de decisiones en las organizaciones. Entonces, todo lo que está sucediendo en tu mundo alrededor de la organización, se puede tomar esta información, se puede almacenar y se puede después transformar para tomar decisiones, ¿no? Se puede accionar con esta información. Y después, estas serán un poco las tendencias actuales, algunas menos como Big Data y otras mucho más como la inteligencia artificial, que son, Big Data es el análisis de grandes volúmenes de datos, ¿no? Esto que veíamos recién, estos almacenes de datos, ¿no? Data Warehouse son estos almacenes que son, como se llaman recién virtuales, pero son datos históricos gigantes de la compañía. Nosotros la base de datos más grande de datos que tenemos, que es justamente la de BI, la de Business Intelligence, no sé cuántos, ni siquiera ya pasó de teras, no me acuerdo, pero, o sea, cada vez que teníamos algún incidente con esa base, volver a reprocesar la información solo de ese día, que era la que se había perdido, eran horas y horas y horas, ¿no? Estamos hablando de que las organizaciones, y ni hablar con organizaciones verdaderamente grandes, ni hablar con organizaciones tipo Google, tipo Amazon, o no sé, Oracle, no quiero ni pensar, o sea, no nos damos idea de los datos, o sea, la cantidad de datos que manejan. Entonces,
empezó ya, obviamente, este tema de Big Data hace varios años, que es el análisis. Ok, tengo todo este volumen de datos, ¿cómo lo analizo? Y no es, bueno, a alguien se le ocurrió analizarlo. Es todo un tema, los análisis, las queries, las bases, ¿no? Que lo puedan procesar. Pero bueno, se empezó con todo ese procesamiento y verdaderamente, si tenés la información, tenés que usarla, si no, no es rentable almacenar información para no usarla. Hay una estadística que dice que las organizaciones usan menos del 30% de la información que tienen. Es como dicen, viste, el ser humano utiliza menos del 30% de la capacidad cerebral. Digo, bueno, si usáramos el 100% del cerebro, lo que seríamos, bueno, esto es lo mismo. Si las empresas usaran el 100% de la información que almacenan, serían todas Apple. Pero no. Después solamente inteligencia artificial y machine learning, que es toda la automatización a partir de datos. O sea, ahora se puso mucho más de moda la inteligencia artificial y cómo funciona, ¿no? Cómo inteligencia artificial predictiva, sobre todo cómo se va enseñando. Antes estaba un poco más relacionado a esto de machine learning, ¿no? Con la inteligencia artificial costaba imaginarse, ¿no? Fuera de lo que era enseñarlo en la computadora, que esto es un mouse, es una foto, y entonces que cada vez que vea eso lo va a poder reconocer que es un mouse, ¿no? Ahora la realidad es que la inteligencia artificial está continuamente tomando datos, y gente que se dedica únicamente a cargarle datos para poder entrenar esa inteligencia artificial. Saben que yo la uso un montón para un programa de educación, digamos, inteligencia emocional para docentes y un programa en el que soy voluntaria, ¿no? Entonces la realidad es que uso inteligencia artificial, perdón, lo mezclo, para información, para quizás si tengo que subir algo al Instagram, hacer algún copy, digamos, la realidad es que algunas cosas las voy desarrollando con inteligencia artificial. Y el otro día escribió alguien que quería hacer, bueno, uno de los programas que tenemos, todo, porque lo había puesto en, ¿cómo se llama? En ChatGPT, y le dije, bueno, estoy buscando un curso que se base en esto, no sé qué, no sé cuánto, y la inteligencia artificial le había recomendado este programa. Y es un programa que no está hace tanto, que no es tan conocido, y estoy segura que lo obtiene de todo lo que yo le subo todo el tiempo para sacar información, digamos, para armar las cosas, ¿no? Un poco para que me ayuden en lo que yo estoy trabajando, armando, pensando. Yo y todo el equipo, ¿no? Pero quizás yo soy un poco más la que me encargo de las redes y voy viendo así, o voy editando videos, esas cosas, y digo, todo eso que uno le va subiendo, lo que va haciendo es, de alguna manera, enseñar, ¿no? Porque yo no creo que nadie haya puesto, que tampoco hay tanto en internet de esto, pero de alguna manera, para que haya dado el nombre puntual de este programa, es todo lo que yo le voy subiendo a diario hace meses trabajando en esto. Entonces, bueno, esa es un poco la manera en la que el machine learning funcionaba y funciona inteligencia artificial, subiendo datos, y después hay una página, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se la voy a buscar, que yo lo vi en un curso de IA que hice, se los voy a buscar a ver si tengo el link, que te muestra cómo va haciendo las conexiones neuronales de inteligencia artificial. Como de una palabra empieza a hacer toda la conexión, y era una palabra y de repente se abría, nada, indescriptible el mundo, ¿no? Era súper interesante, era muy gráfico, muy visual, pero la verdad que estaba buenísimo. Todas las posibilidades que surgían de esa primera palabra. Después, bueno, Cloud Computing, que es el almacenamiento en la nube y procesamiento de datos. Vamos a tratar de ver la carrera nueva. Tiene esto, no me acuerdo si se los había comentado en la primera clase. La carrera nueva tiene una materia que se llama Administración en la Nube, y la verdad que es súper interesante, en la carrera vieja no está. Yo por lo menos, hasta cuando yo estudié, no se veía en ninguna materia, no quiero darles algo repetido, pero si no se ve en ninguna, vamos a hacer una clase muy por arriba. Yo no soy experta en administración en la nube, pero bueno, aunque sea para tener un poco de idea, ¿no? Obviamente todos sabemos de qué se trata, pero bueno, cómo es la administración, qué es lo que se hace, tener como un pequeño panorama que sea que se lleven de esto, así que seguramente en alguna de las clases que viene lo veamos. Y después lo que veíamos la vez pasada, que es Internet de las Cosas, ¿no? El IoT, que es toda la integración de dispositivos inteligentes, ¿no? Es, bueno, yo tengo el robotito de cocina, le pones la receta de cocina, tengo el celular que se conecta a Internet, tenés la aspiradora que, por darte... La computadora que se conecta al televisor también. Claro, el otro era un Hoy en día, conectándote a una red, no tienes que conectarle ni un cable ni nada. Con la conexión ya... No, tal cual. Yo la realidad es que estaba buscando también para unas actividades que todo un proyector, y dije, bueno, y de paso me lo llevo al tercero, uno chiquitito, y no tengo que estar llevándome ese gigante blanco de abajo con todos los cables, con el...
y tenés todo ahí y lo conectás directamente con el... Entonces digo, la realidad es que hoy está todo conectado, pero sin esas cosas, sin ir a esas cosas tecnológicas que es como más obvio, que si voy a tener un celular voy a tener internet, que si voy a tener una computadora voy a tener internet, que si voy a tener... Pero pensar que en una aspiradora vas a tener internet y que esa aspiradora está juntando datos, obviamente no datos, pero sí te va reconociendo la casa, o no sé cómo funcionan, pero algo así. El robot de cocina que te junta las recetas y después vos ponés lo que querés cocinar y te lo cocina. O sea, estamos hablando de cosas que quizás uno no pensaba que iban a tener en algún momento internet, ¿no? Todo lo que sea relacionado a la computación o a los celulares, que hoy un reloj tenga un sistema operativo, ¿no? Y también esté conectado a internet. Bueno, son cosas que cada vez se va viendo mucho más. Los autos, los GPS. Hoy cada vez hay más y más dispositivos que aún obviamente les simplifican de alguna manera la vida, las casas empiezan a ser cada vez más inteligentes, nosotros cada vez menos, ¿no? Pero todo eso sirve obviamente para recolectar datos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean datos que después vayan a usar para, no, para datos para mejorarle lo que tiene que hacer ese sistema. ¿Sí? La aspiradora te va recolectando el dato de tu casa para poder cada vez ser más eficiente, tardar menos tiempo y no caerse por la escalera porque sabe que ahí hay un vacío, ¿no? Entonces, nada, de alguna manera eso, y después obviamente ya los demás sistemas que sí van juntando quizás datos, cuando hablamos de celulares, de computadores, sistemas de información, obviamente esos sí datos se utilizan y sirven obviamente a las organizaciones que los recolectan para tomar decisiones. Sí. No, pues, por ejemplo, vos decías de la aspiradora, esas Samsung, viste, que son tipo aspiradoras que no tenés que ni hacer nada, poner un botón y te va aspirando la casa, va aspirando. Claro, esas que me encantaría. Los que tenemos No mascotas sé que qué llenan más todo de pelo. hacen. Yo digo que no te casa nada, le tocaba, creo que tiene un botón o. Sí, te van girando. Va hasta los lugares complicados, por lo que me parece. Sí. Pero bueno. Es un ejemplo porque la verdad que estamos hablando de tener así internet en una aspiradora es como ya el cómodo de las cosas. Pero bueno, nada. La realidad es que los sistemas de información sirven un poco para hacer eficiente cualquier tarea que haya que hacer, para automatizar cualquier tarea que quieras hacer, para tomar decisiones y para tomar decisiones de una manera informada y estratégica, ¿no? Que cuando alguien dice, bueno, todos los que trabajan en organizaciones y quizás están un poco más en área de proyectos o algo así, les pasa todo el tiempo que van cambiando los objetivos. Quizás ahora yo ya no estoy tanto en ese área y ni me entero, pero cuando estaba en portfolio era, bueno, el objetivo de este año es ser el líder en prepago. Y tenía que salir y pum, todos los proyectos eran 100% linkeados a ese objetivo estratégico de ser líderes en prepago. ¿Por qué? Porque nadie más tenía prepago. Entonces era cada proyecto, y de repente de un momento para otro dijeron, no, este año no le vamos a poner más foco prepago, lo que esté que se mantenga, pero vamos a ir 100% con postpago, por esto de que el cliente es más rentable, por esto de que queremos... Y todos los proyectos fueron 100% para mejorar todo lo que teníamos como base para postpago. Entonces, de alguna manera, esas decisiones, que a mí me llegaba y yo decía, che, pero con todo el esfuerzo que le pusimos a prepago, es lo único que tenemos diferencial, alguien la tomó en base a datos. Yo puedo estar de acuerdo o no, porque yo no tengo esos datos, o porque quizás no tengo esa visión, y quizás la persona que tomó esa decisión basada en datos se equivocó, porque no quiere decir que no se equivoquen. Pero, de alguna manera, cuanto mayor es tu sistema de información, cuanto más informaciones tenés, más informada va a ser tu decisión, y más estratégica. Después puede salir bien o mal, pero hay un fundamento atrás de por qué vos le pusiste toda la pila a pospago y de todo el foco a pospago y ahora lo sacás y decís, no, quiero volver, o al revés, a prepago y ahora lo sacás y todo a pospago, ¿no? Porque en un momento decidiste que se iba a vender, que vos ibas a sí o sí instalar antenas y después el streaming se lo dabas como un beneficio y ahora salís a vender solo streaming, ¿no? Obviamente esa decisión es muy obvia de por qué se tomó, pero digo, de alguna manera, en su momento cuando se tomó, fue parte de una decisión basada en datos. ¿En qué datos? En que cada vez más gente tiene Netflix, en que cada vez más gente tiene Amazon Prime, en que cada vez más gente, y cada vez menos gente te está contratando a vos, entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que vender? Lo que busca la gente. ¿Qué busca hoy la gente? Streaming, plataformas, ¿no? Muy bien. Y obviamente, lo que se está yendo y cuál es la tendencia cada vez más es el análisis predictivo de los datos, ¿no? Toda la parte de la adopción de inteligencia emocional, el Internet de la inteligencia artificial, de vuelta, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, ¿no? Llegar a tener cada vez tecnología, ¿no? Mayor adopción de estas tecnologías que nos sirven
para generar más eficiencias y hacer más efectivo toda la información que tenemos. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, consulta. Por ejemplo, la inteligencia artificial hoy en día ya está como desplazando mucho el internet, por ejemplo. Viste que antes buscabas eso, ahora es como que... Sí, no a internet, sino a los buscadores, ¿no? Por ejemplo, sí, hoy yo hay muy pocas cosas que las googleo. Pero la inteligencia artificial utiliza los motores de búsqueda. Claro. Sí, lo está reemplazando a usuario final, por eso le corregí que no era, quizás que no estaba reemplazando el internet, sino estaba reemplazando un poco a los motores de búsqueda que uno usaba, pero en realidad saca toda la información de ahí, claro. Y para los que tenemos algunos años más, se plantea el mismo problema que se planteó cuando se empezó a generalizar la internet, que es, para sacarle buen jugo tenés que saber cómo usarla, para sacarle buen jugo a la IA tenés que saber cómo promptearla. Tal cual. Yo me comentaron también que te manda fruta, para la inteligencia artificial yo tenía unos amigos de mis papás me decían, usar la inteligencia artificial para ciertas cosas, tratar de lo personal, no lo digas nada, esas cosas. Sí, tu información ya está, ¿no? Como la realidad es que la información nuestra ya está, obviamente cuanto menos la compartamos está buenísimo, pero hoy todos ya ponemos nuestros datos en cualquier página. Pero página. como digo, no de detalles personales íntimos, o sea, la diferencia, esas cosas. Tal cual. No, bueno, y lo mismo fue ese mismo cuestionamiento, como decía Luis, cuando surgió, lo mismo surgió cuando empezaron las redes sociales, ¿no? No desinformación en las redes, todo lo que está en las redes es público, y todos subimos fotos, todos saben el fin de semana que tu casa está sola y dispuesta a ser robada porque vos estás sacando fotos en la costa, ¿no? Digo, para dar un ejemplo como más. Eso pasa y es real, con la inteligencia artificial es lo mismo, y después sí, la realidad es que para mí hay dos cosas, y esto... Para mí, y trato, digamos, cuando doy los trabajos y las cosas que vayamos trabajando, y sobre todo en PP1, yo les digo, si yo les estoy pidiendo que hagan una página web, que después hagan toda la documentación de esa página web, si a mí la página web me la haces con inteligencia artificial, no me está restando, al contrario, me está sumando, porque quiere decir que estás pudiendo utilizar una herramienta de inteligencia artificial para poder automatizar algo que se puede automatizar, que es el desarrollo de una página web, y después le estás poniendo la información y vas a tener que saber cómo editar esa página web que te hace la inteligencia artificial, porque vas a querer ponerle lo que necesites, lo que vos quieras, ¿no? Entonces, te está llevando a conocer mucho más. Ahora sí, obviamente, por un lado, dependiendo de cómo hagas el prompt, te va a responder mejor o peor, dependiendo de qué versión tengas. El otro día, no me acuerdo... Había un profesor del terciario, no me acuerdo quién fue, que estábamos en la sala abajo de profesores y decía que la novia se estaba volviendo loca para hacer algo con ChatGPT y que él le dijo, usé el mío que es pago, y en 2 minutos lo pudo hacer, ¿no? También depende de la licencia que uno tenga de IA, posiblemente las limitaciones que tengas o no, y también saber que el tema para mí mayor que tiene es que no te responde no lo sé, te inventa. Entonces, por ejemplo, yo no me acuerdo si se los comenté a ustedes, que tenía que estaba terminando no una tesis, pero estaba en una de las tesinas que soy directora, estaba ayudando a uno de los chicos que la profesora le había corregido, que no entendía de dónde habían sacado una cita, y yo tampoco, entonces dije, bueno, nada, busco la bibliografía que pusieron, y entiendo a ver de dónde está en esta bibliografía, y no me iba a leer todo ese libro del que ellos habían sacado esa cita. Dije, bueno, me fijo a ver, entonces le puse... había que cambiarla porque no se entendía bien, entonces dije, bueno, poneme una cita que hable de esto, que esté sacada de esta bibliografía, y le subí la bibliografía, o sea, se la adjunté, y le digo, de esta bibliografía que te pongo, poneme una cita que hable sobre los laboratorios móviles. Sí, no. Bueno, en tal página, tal cosa habla de esto, y me la puso no sé qué, la busco en esa página, no estaba. Digo, bueno, evidentemente toma las páginas distintas a como están en el PDF, la empiezo a buscar en todo el documento, buscando así con control no sé qué, no aparecía, y le digo, che, no está. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Después te responde como, no, sí, perdón, fue un error mío, te voy a pasar a la cita correcta, tampoco. Y así como 4 veces. Y claro, evidentemente, quizás por un tema de derechos de autor, lo que sea, no te podía poner, pero no te dice no puedo, o no lo sé, te lo inventa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, que no importa el prompt que le pongas a veces, sino que tiene estas alucinaciones porque no... Y yo la tengo configurada porque le puse, vos podés poner tu nombre para que en vez de ponerte hola, te diga hola Melina, cuando le haces una pregunta o algo, bueno, la vas configurando con algunos datos, le pones qué haces, de qué trabajás, o para qué estás buscando, para que te pueda también orientar las respuestas a eso.
Y una de las cosas que le puse es, si no lo sabes, no me respondas. Bueno, no lo conseguí. Me responde mal igual, aunque no lo sepa. No, pero por ejemplo, es como que tenés que ser muy preciso, porque si no es como que no lo interpreta bien. Por eso, depende del prompt, pero estaba siendo precisa, me estaba respondiendo cualquier verdura. Pero bueno, ayer uno de los chicos me dijo que una de las profesoras usa, pues yo estoy desesperada que quiero salitas de grupo para no tener que mandarlos a otro Meet y volver, y me dijeron que en Meet se podía, y yo o sea, no, estoy volviendo loco y no lo encuentro, entonces con inteligencia artificial empecé a saber qué versión tengo yo y cuál es la que lo tiene, digamos, como que me sirvió para saber que no tengo la versión que tiene salitas de grupo. Todo eso de inteligencia artificial, que ¿qué fue? ¿Todo de ChatGPT? Todo Sí, sí, yo uso mucho. En realidad tengo que empezar a usar más Copilot. Con la empresa nos bloquearon ChatGPT, pero bueno, cuando necesito algo agarro mi compu personal y lo busco acá porque es la realidad es que es con la que más interacción tuve y la que más entiendo. Pero tengo que ponerle un poco de pilas a Copilot para no tener que agarrar la compu cada vez que tengo que hacer algo, incluso de trabajo. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta con lo que estamos viendo? Muy bien, entonces ahora los voy a compartir. Esperen que voy a poner acá. Estos dos videos son videos muy simples, pero la verdad es que me gustó, los tengo hace bastante, me gusta cómo explica toda la parte de sistemas de información. Un segundo que estaban acá, les pongo directamente. Ahí está. No, pero lo quería descargar. Bueno. Porque no sé cómo es el sonido si no está en la pestaña. A ver, un segundo que lo busco. Dejar de compartir. A ver, entonces ahora les comparto esto. Bueno, me parece que se los voy a dejar para que lo vean, porque no, como me hace compartir la pantalla, no sé si van a tener sonido. Avísenme si lo pueden escuchar, pero me parece que no. Esto es lo que extraño de Zoom. El baúl. ¿Cómo? ¿Se escucha el sonido? Sí, sí. Sí se escucha. Ah, buenísimo, buenísimo. Perfecto. Complejo. En algo sencillo, con un solo clic. La fábrica de juguetes El Baúl es un negocio tradicional que lleva décadas haciendo con mimo sus productos infantiles. Por un lado, juguetes de madera ecológicos y por otro, juguetes vintage de latón. En los primeros se fabrican en una línea de producción fija y bajo stock o pedido específico. Pueden ser personalizados con diferentes colores y los nombres de los niños. Se distribuyen a 6 cadenas con demanda prácticamente estable. Los segundos se fabrican en una línea de producción que funciona bajo pedido y es íntegramente artesanal. Son juguetes muy frágiles que requieren días de preparación, embalaje especial y transporte especializado. Y son distribuidos a un grupo heterogéneo y no demasiado estable de clientes. El Baúl cuenta con un equipo de 30 personas, entre fabricación, personal comercial, administración y dirección. Hasta aquí parece todo claro. Cuando una cadena o cliente quiere hacer un pedido a El Baúl, se descarga un formulario de la web, lo rellena y lo envía por fax. El fax llega a recepción del Baúl. 2 veces al día los faxes se llevan al departamento financiero, que comprueba el crédito que cada cliente tiene. Y si está al corriente de pagos, se escanea la orden y se envía a fábrica para comenzar a tramitarlos. En fábrica se comprueba el tipo de pedido. Pedido en stock, pedido que está en proceso de fabricación, pedido para fabricar, pedido especial vintage. En cada caso, producción comunica por fax a los departamentos financiero y comercial fecha de producción para emisión de factura y entrega. El departamento comercial. Estaba o sea, no es tan viejo el video, habla de fax porque lo está llevando como al extremo de todo lo que era antes hacer una venta
de lo que se puede hacer obviamente, porque no puede ser un fax, puede ser un correo electrónico, puede ser un WhatsApp, pero la idea es como llevarlo de antes de que surjan los sistemas de información integrados, ¿no? Los ERP, bueno, ok, todo lo que requería llegar a generar una venta y se la tenías que, ¿cómo se llama? Cuando la hacían para cada cliente distinto, ¿cómo es que decían? Se puede personalizar, se tiene que personalizar algo, todo lo que llevaba ese camino, ¿no? Comunica fecha de entrega al cliente y confirma pedido. Complicadísimo. Además, cuando un nuevo cliente quiere hacer un pedido o un proveedor quiere ofrecer una mejora en el negocio, tienen que pasar un laberinto de flujo de comunicación. Enviar solicitud por fax a recepción. Recepción remite solicitud escaneada a cada departamento. La secretaría de cada departamento se la envía a la dirección de cada departamento. La dirección de cada departamento a la secretaría del presidente. Y cuando el presidente, que normalmente está de viaje, el visto bueno, se invierte el proceso de comunicación. Y los minutos, horas y días pasan, mientras las oportunidades se van y la competencia gana territorio. Hasta que suena la alarma. El presidente reúne a todos sus directivos en busca de una solución. Estos, a su vez, piden ideas a sus departamentos. Y el jefe de fábrica recuerda su cita para dentro de un mes con un proveedor cargado de soluciones. Aunque como tiene la cita en 30 días, lo llama ahora. No hay tiempo que perder. Y gracias a su nuevo partner tecnológico, todo se hace en un solo clic. El cliente hace su pedido en la web. Elige entre las posibilidades de personalización. La propia web le indica fecha de entrega, confirmación y factura. Así como si tiene pagos pendientes. De esta manera, con los datos que introduce el cliente, el departamento financiero conoce el estado de facturación y pagos de cada cliente. A su vez, el departamento de producción conoce qué necesita para hacer cada pedido. Si está en stock, si está en fabricación, si necesita producirse o personalizarse, cuál es el calendario de entrada en fábrica y envío. Incluso se pone en marcha un pedido automático de piezas a sus proveedores para evitar falta de stock. También el departamento comercial controla cada venta. Identifica nuevas oportunidades de negocio. La visita de un vendedor se puede convertir en venta finalizada gracias a su Windows Phone o su tablet con Windows 8. El flujo de comunicación no tiene ningún intermediario. No es necesario esperar meses a que el presidente esté al tanto de todo, disponiendo de más tiempo para centrarse en lo más importante de su negocio, sus clientes. Y bueno, que no se note que era una propaganda de Microsoft, ¿no? Pero... Claramente. Sí. Pero era un poco como así, con dibujos, pero llevar un poco a esto, ¿no? De repente, que era, sobre todo la última parte era un poco la más interesante en cuanto a esto de que te mostraba cuando decía, bueno, y ahora el sistema de atención al cliente tiene, bueno, es un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Tenías el sistema de suministros, que era todo el que se encargaba del stock y de que esté todo ok, el sistema de finanzas, el sistema CRM, que era el que se encargaba de la atención al cliente, ¿no? Todo unido en una misma base de datos, entonces todos tenían la información al momento de lo que estaba sucediendo y lo que estaban necesitando. Así como la idea era ese. Y después, sobre esto vamos a... Ahora voy a clicar porque ahora lo tengo que descargar. Entonces vamos a trabajar un ratito ahora. Un segundo. Que esto es lo que estuvimos hablando recién. Abrir. Ahí está. Clientes para... Y les comparto. Para toda la vida. Fidelizar al cliente es hacer que el cliente vuelva a comprarte y que se convierta en un cliente frecuente o asiduo. 6 pasos para fidelizar al cliente. 1. Diseña un producto o servicio de buena calidad. Un producto o servicio que satisfaga las necesidades, preferencias y deseos del consumidor. Este paso es fundamental para lograr que el cliente repita la compra. 2. Que se enteren de tu existencia. Anúnciale al consumidor que tienes un producto de calidad que puede satisfacer sus necesidades, preferencias o deseos. Para ello, usa publicidad, promociones, ofertas, descuentos, sorteos y otros recursos creativos. 3. Dale un buen servicio al cliente.
No basta con ofrecer un producto de calidad. También es fundamental ofrecer un servicio de buena calidad, es decir, una buena atención, un trato amable, un buen ambiente, un trato personalizado y una respuesta rápida. 4. Consigue los datos del cliente. Procura conseguir sus datos personales: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y fecha de cumpleaños, y anótalos en una base de datos. Explícale al cliente que estos datos sirven para saber si el producto llegó en buenas condiciones, para saber cómo le está yendo con su uso y para hacerle llegar nuestras nuevas promociones. 5. Mantén contacto con el cliente. La idea es hacer sentir importante y especial al cliente y hacerle saber que nos preocupamos e interesamos por él. Envíale cartas de agradecimiento por su compra, postales de saludos, felicitaciones por su cumpleaños o por alguna festividad. 6. Envíale promociones. Una vez que has mantenido cierto contacto con el cliente, aprovecha para hacerle saber de tus nuevos productos, promociones, ofertas y descuentos. No abuses del uso de estas promociones para no incomodar a tu cliente. Debes ser amable con él y, de ser posible, ofrécele promociones que vayan de acuerdo a sus necesidades. No sé qué pasó. Pero lo que sí era que sean de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Todo lo que hablamos que no hacen. Sí. No puedo salir acá de la pantalla. Dejar de compartir, ahí está. Pero aparte, viste cuando te dice que te recomienda un cliente, viste que te pega ficha y demás, también te puede recomendar de otro cliente también. Tal cual. Sí, sí. Y esto es en realidad era un poco el trabajo que solía hacer como para cerrar y que se vaya un poco más de info en salitas, pero bueno, para no hacerlo ir a una sala y volver, y ya después armamos ya los grupos para... grupos vamos a hablar la semana que viene presencial. No vamos a empezar todavía con el trabajo grupal, así que lo hacemos presencial, que es mejor. Pero de estas cosas que fue nombrando, ¿no? Que es, por ejemplo, uno era crear un buen producto, el otro era, bueno, una vez que creaste el producto te tienen que conocer. Por otro lado, tenías que tener un buen servicio al cliente, tenías que pedir los datos del cliente, mantener contacto con ese cliente y por último ofrecerle promociones, ¿no? ¿Se les viene a la mente alguno, y quizás alguno de los que no hablaron, algunas de estas cosas que alguna empresa, todas las empresas lo hacen, porque todas las empresas, y esto esto no estaba 100% relacionado a los CRM, porque vieron que era todo medio manual, pero obviamente toda esta información, todas estas interacciones con el cliente, en una empresa sistematizada quedarían todo en un sistema de información, ¿no? Pero, ¿cuáles son, o así que que recuerden, o que sean propagandas de empresas que verdaderamente lo llevaron a, como que lo hicieron bien, que lo llevaron a, no quiero decir a tope, pero que lo llevaron verdaderamente más allá del límite, ¿no? Que verdaderamente hicieron un buen producto, que verdaderamente tienen un buen servicio al cliente? Netflix. Tal cual. Netflix, hoy hay un montón, pero en su momento era la única. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un buen producto de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿no? De todas las necesidades de la gente que no quería ir a un videoclub a alquilar una película y volver. Bueno, ese es un re buen ejemplo. Después, por ejemplo, de las otras cosas, por ejemplo, para mí una buena empresa que tiene un buen servicio al cliente es iPhone, o sea, es Apple, ¿no? Yo no la uso, pero aquellos que la usan, por ejemplo, no sé, el celular se te cayó al agua y vas y te dan uno nuevo y ni siquiera te consultan el porqué, o sea, miran una chiquitita, una cosita así, pero la realidad es que tiene un buen servicio postventa porque les es rentable. Ahí Cande puso en el chat, Diriero, Steam. Diriero, Steam. Te dan descuentos en juegos y todos. Yo te diría American Express, porque si bien esta vez los agarré en un error, desde el año 16 tengo tarjetas y siempre la corrección y siempre el buen trato, y he tenido algún robo, no mío, de algún familiar, y que me llamaran y me dijeran, ya nos avisaron del otro sector que tuvo un robo, ¿cómo está su hija? ¿Está bien? Bueno, siga haciendo esto, haga lo otro, o sea... Que es personalizado, sí. Muy personalizado. Claro. Está bueno, que no es simplemente listo, te reconocemos lo que te robaron, sino... Sí, ya. Sí, o te video baja la tarjeta y ya está. Que después se cortaron y se olvidaron el hipócritas, pero por lo menos tienen esa cosa de preguntar y que uno sienta que no sos un número más, ¿no? Ahí Can decías Café Martínez o Starbucks, ¿en cuál de los...? O
sea, creo que cumplen varios, ¿no? Pero ¿en cuál lo pensabas vos? Ahí está, te dan descuentos. No, esto me dijiste anterior, te dan descuentos de juegos. No sé también si con es verdad, promociones, pero ¿no? Verisur por el comercial parece que encajaría en esta definición exactamente. Tal cual, Verisur está full con el comercial y es 100%, viste, lo que hoy, quieras que no, prender la tele está por todos los robos. Entonces como que agarran un poco esta problemática de hoy, te dicen, ay, te lo resolvemos en el momento, te mandamos el técnico a tu casa, podemos ir en el día de hoy, ¿no? Como... También por el comercial parecería que trabajan en distintos sistemas, poniendo, por ejemplo, esas bombas de humo. Sí. O sea, buscan soluciones más creativas que la competencia. Uh-huh. Tal cual. Bueno, el otro día vi una publicidad que si la encuentro no me acuerdo dónde la vi, que era la publicidad de Starbucks cuando empezó a poner el nombre del cliente en el vaso, que seguramente acá ya llegó así, pero en Estados Unidos como que antes ponía evidentemente latte, ¿no? Si vos te pedías un latte te ponía latte en el vaso. Entonces vos preguntaban, ¿quién pide un latte? Y vos lo... Entonces en algún momento empezaron a poner el nombre de la persona y entonces estaba toda la publicidad de por qué empezaban a poner el nombre, y eso también en publicidad, ¿no? Es como esto de, bueno, te estoy dando servicio al cliente, te estoy reconociendo como cliente, pero además hago una publicidad con esto, ¿no? Y una publicidad como original. Muy bien. Todas estas cosas que se van haciendo, estas estrategias, la realidad es que están buenas, como clientes están buenas. Ustedes si trabajan en un lugar también está bueno implementar algunas, obviamente, dependiendo del área de cada uno, pero esto de que decía Luis, ¿no? De decir, cuando yo tuve un robo y me llamaron, entonces vos te sentís de alguna manera que no sos un número más. Bueno, todos de nuestro trabajo podemos hacer de alguna manera que aquella persona con la que estamos... Y también te sirve porque de alguna manera te sirve para la otra persona, para generar relaciones, para poder trabajar, digamos, de otra forma. Entonces, y de alguna manera, esto que estamos viendo dentro, obviamente, de los sistemas de información que van generando en esto de los CRM, ¿no? Lo que te está diciendo es, el cliente atrás hay una persona, vos tenés que hacer todo esto, estos 6 pasos, y bueno, acá te estamos dando el sistema en el que vos lo podés automatizar, ¿no? En el que vos lo podés tener todo registrado y poder hacerlo. Pero bueno, el mantener el contacto con ese cliente, ¿viste? Cada tanto te mandan una publicidad y te dicen, bueno, entonces de alguna manera el día que tengas algo para venderle a ese cliente con el que estuviste manteniendo contacto, al que le diste un buen servicio al cliente, al que tenés un producto que verdaderamente le sirve o hiciste un buen producto, posiblemente le va a ser mucho más fácil terminar tu decisión de comprar en esa organización, en esa compañía, en esa empresa o en ese local que ir a comprar a otro. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se generó toda una relación con este cliente, ¿no? Entonces, la realidad es que el tema de la fidelización de clientes es súper importante para todas las organizaciones. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? No. Yo les subí... Sí, Luis. No, al contrario, está bastante claro. Buenísimo. Yo les subí, la verdad es que me gusta hacer las clases más interactivas, no tan expositivas, porque nada, ustedes ya más el tema ahí de las salidas, después ya a partir de la clase que vamos a estar trabajando en trabajos ya más cerrados para mandarlos quizás a hacer un trabajo y volver en tanto sentido. Sí les dejé en la plataforma, hay 3 casos de negocios que busqué un poco más actuales, que son Coca-Cola, Unilever y el otro era Toyota, de el momento en el que ellos empiezan a incorporar diferentes sistemas de información. Toyota cuando incorpora los ERP, Coca-Cola cuando incorpora Salesforce, que es el CRM, y Unilever cuando incorpora el Supply Chain Management, ¿sí? Para la cadena de suministros. Cómo lo fueron utilizando y cómo fue cambiando. Entonces, léanlo porque está bueno para entender un poco, bueno, ok, cómo una organización, porque obviamente esto del baúl era un ejemplo como mucho más simple, pero bueno, y más ahí para llevar a lo más básico, a lo más burdo, es de, bueno, listo, te mando un fax, hasta te hago un clic, ¿no? Pero sí de repente esta necesidad que de repente tuvo Toyota en un momento de decir, bueno, nada, tengo todos los datos desparramados por todos lados, son empresas que están en diferentes lugares del mundo y necesitaban un sistema unificado y bueno, y cómo empiezan a incorporar y después hacerlo escalable, ¿no? Cuando una empresa contrata un sistema de información o contrata cualquier cosa en general, siempre empieza por una parte y después lo van escalando, ¿no? Son proyectos que van llevando diferentes cantidades de tiempo y empiezas, bueno, listo, hoy quiero tener ventas, hoy quiero tener este otro, hoy quiero, y ahí van sumando y lo van escalando. Coca-Cola lo mismo, de repente le faltaba como, si bien no hay, es una empresa como quizás mucho más grande y no pareciera que tenga un trato al cliente como puede tener
una empresa de telefonía o una empresa, una cadena de cafeterías o los juegos, ¿no? Como decía Cande, la realidad es que también tienen gestión de clientes. Obviamente, sus clientes serán proveedores, sus clientes serán, pero de alguna manera necesitaban un sistema de información para poder abarcar todos estos clientes. Y el caso de Unilever, el tema obviamente que es fundamental de la cadena de provisiones, ¿no? Porque si de repente te estás quedando sin algún material, algún producto o algo, empezás a demorar los tiempos de entrega, entonces el proveedor se puede buscar otra competencia y ahí entonces, bueno, un poco cómo lo fueron resolviendo con esto. Así que mírenlos. Abajo hay unas preguntas, no hace falta que las respondan, eran porque normalmente los leíamos y interactuábamos un poco en clase, pero esto se da mucho más. En general, cuando estamos así en salas grandes hablan poquitos, cuando van a individuales no les queda otra más que hablar todos. Entonces, pero bueno. ¿Dudas, consultas hasta acá? Muy bien. La semana que viene nos vemos presencial, seguimos trabajando con estos de sistemas de información, vamos a terminar de armar los grupos, así que los que no estén en el Excel vayan poniéndose, si no igual la semana que viene lo cerramos, y ya ahí después, creo que la semana que viene ya tenemos que ver todo lo que es sistemas de información y les doy la consigna para que empiecen a trabajar en el trabajo práctico. ¿Sí? No hace falta, la semana que viene no hace falta que lleven la compu, porque no lo vamos a, digamos, no la vamos a estar usando, así que no se preocupen si la tienen que cargar o algo. Si bien vamos a empezar a trabajar en el trabajo práctico, la consigna se las puedo dar, el video lo puedo pasar yo, así que no pasa nada. Ok. Así no tienen que hablar con la computadora. Bueno. Muy bien. Bueno, ya tomé lista recién, automática, así que no se preocupen. El Excel se los voy a pasar por acá, yo estoy casi segura que se los puse en el Moodle, ¿no? También está en el grupo también. Sí, está en el grupo y está en... Está en el grupo y está hacia la parte de trabajo práctico. Yo creo que les habilité solamente el armado de grupo, sí, la consigna y eso después se las voy a habilitar la semana que viene, cuando lo hablemos, pero tienen ya el armado de grupos, está en... Esperen que se los comparto, así les muestro. Profe, no pueden ser 5. Esperen que les comparte, estoy viendo eso en un segundito, toda la pantalla que es más fácil. Estoy en un grupo acá con trabajo 6, es un montón. El grupo 7, háganlo 2 de 3. Después si llegamos, si nos da tiempo y si vamos a hacer el trabajo con Odoo, que quizás es más meter mano, general, pero es un trabajo un poco más teórico, en el que lo que hacemos es ver un video y después relacionarlo un poco con la teoría que estuvimos viendo y todo, entonces 4 no voy a pedir que se hagan 2 y 2 porque quizás es poco, 4 podrían llegar a ser, 6 es un montón, porque no hay tanto, imagínense que para sacar conclusiones de un video se van a matar entre ustedes, entonces para que no quede nadie afuera, háganse 2 grupos de 3 y van a estar re bien. 4 sería como lo máximo para que todos puedan participar y todos puedan trabajar. 2, acá que está Lucas Campos y Jesús Leal. En este trabajo puntual, si se suma alguien más, igual que está sin grupo, puede sumarse, no hay problema. Si no se suma nadie más, si son ustedes 2, estarían bien, por el tipo de trabajo que es 3, 2, o sea, como que en este no hay un número. En otro tipo de trabajo les digo, no, 2 es muy poco, porque necesitas o generar algo, armar, acá no hay problema. Igual todavía hay gente sin grupo, así que se pueden sumar ahí. ¿Por qué? Pues bueno, se me cerró la sesión del Moodle. Ahí está. Pero sí, en el grupo 7 divídanse en 2. No los quiero cortar yo por las dudas, pero después separen y hagan 3 y 3. Así que los videos también ya están subidos a la plataforma ILE para que quizás no están... Unidad número 1 tenemos lo que vimos la clase pasada y lo que vimos esta clase, material de la clase. El material es la presentación que compartí recién y la bibliografía son los 2 apuntes teóricos que hablan de lo que vimos hoy. Y están acá videos complementarios. ¿Sí? Estos videos de las clases es porque el año pasado el año pasado Semit, pero el anteaño que usaba Zoom las podía grabar. Como no vemos exactamente lo mismo, no son los mismos ejemplos, la verdad es que los tengo ocultados, pero si en algún momento alguno falta una clase y necesita ver lo que se vio esa clase, me lo pide y yo se los puedo pasar porque tengo de años anteriores, pero bueno, como todos los años voy cambiando un poco algunas cosas, no subo los de años previos. Pero bueno, lo van a ver que está ocultado por eso. Si alguno necesita, porque faltó alguna clase, aunque sea para sacarse alguna duda o algo que tenga, le va a servir. Igual si no me las pueden preguntar a mí.
Pero bueno, acá en la unidad 2 está todo lo que vimos hasta ahora. Incluso los videos complementarios, y abajo están los casos de estudio. Esto que les comentaba de Toyota, Unilever y Coca-Cola. Muy bien. Pero la encuesta esa que habías dicho, ¿dónde está también en la plataforma, la encuesta? ¿Qué encuesta? Claro, que dijiste que no es obligatorio, pero sí, bueno, la queríamos responder. No, sí, son los casos de estudio, tienen abajo unas preguntas que son más reflexiones, no una encuesta, sino, bueno, ¿cómo crees que Coca-Cola hizo esto? ¿Por qué crees que necesitaba aquello? ¿No? Es como para guiarlos un poco en la lectura. Entonces no es necesario que las respondan formalmente porque no se los voy a pedir, pero es para guiarlos un poco, digamos, cuando terminen de leer, ver un poco ahí las reflexiones.